Hola, bienvenidas, esto es Conectadas, yo soy Lucy Escoto. Yo soy Joana Mora. Y hoy vamos a hablar de jardinería. Sí. Vamos a hablar acerca de podar. Y pues fíjense que yo tengo plantitas. Tenía, porque ya se secó el pobre. Tenía un limón. Tengo guayaba, tengo granada, tengo un árbol también de pera todavía ahí está. Uh-huh. Y acabo de sembrar, acabo hace unos meses, un aguacate, jitomate. Y me encanta andar sembrando cositas. Y yo soy de las que agarra las semillitas y va y las siembra en la maceta y a ver qué sale. Y ahorita, por ejemplo, tengo 3 macetas que están saliendo algo, no sé qué es, no me acuerdo qué sembré, pero sé que algo va a salir. Entonces yo las sigo regando. Pero me di cuenta con el jitomate que se daba el jitomate, cortaba mis jitomates y se me secaba la planta. Uh-huh. Y entonces yo decía, ay, híjole, esto ya se secó, voy a tener que volver a sembrar semillas de jitomate para que vuelvan a dar mis jitomates. Y pues arrancaba yo las ramas secas y de repente de la nada volví a crecer el jitomate. Uh-huh. Y yo dije, pero no sembré nada y se volvió a dar. Y me volví a dar jitomates, yo quitaba el jitomate y se volvía a secar. Le volví a quitar las ramas y otra vez volví a crecer. Y entonces me di cuenta que cada que daba jitomates, después de dar el fruto, se secaba. Yo tenía que podarla, que cortar y quitar todas estas ramas secas y después volvía a crecer el jitomate. Ahora le estoy agarrando el modo a esto de podar mis plantas. El cilantro, por ejemplo, lo tengo que arrancar de la raíz y vuelve a crecer solito. Pero lo tengo que arrancar desde la raíz porque si lo arranco y nada más corto unas ramas de cilantro, se seca. Y ese sí ya no da. Entonces tengo que arrancarlo de la raíz, jalarlo. Es algo interesante esto de la naturaleza y de las plantas, que cada planta tiene su ciclo, cada planta tiene su forma de dar los frutos. El árbol de guayabas se poda y da muchísimo fruto, pero y mientras más fruto le quite, al año siguiente da más. Si yo dejo el árbol con las guayabas y se caen solitas las guayabas y los pájaros se comen las guayabas, el año que entra no da tanta guayaba. Porque no recogí fruto, no lo coseché, lo tengo que cosechar. Y cuando yo cosecho, el árbol da más el siguiente año. Y es bien interesante cómo las plantas se parecen a nosotros. A veces tenemos que podarnos, a veces tenemos que arrancar de raíz, a veces tenemos que cortar frutos. Y cuando esos frutos no son cortados y se te quedan los frutos, pues luego dices, pues ¿para qué doy más? Ya no doy tanto fruto. Entonces somos muy parecidos a las plantas y también Dios nos habla acerca de podar. Nos habla en la Biblia acerca de estas podas que Dios hace a las plantas y obviamente pues está hablando de nosotros. Pues como dices, hablemos de jardinería, ¿no? Y qué tan semejantes podemos ser a veces. La verdad es que como tú ahorita decías, ¿no? Yo tengo que aquí el árbol de esto y así. Yo la verdad soy malísima para cuidar una planta, para eso, o sea, se me olvida echarle agua, no soy buena, porque realmente para eso necesitas tener una buena mano, porque no a todas se les dan las cosas. Uh-huh. O sea, tú puedes decir, ay, yo voy a sembrar esto o voy a cuidar una planta que de repente yo he pedido, es que quiero una planta, pero que no necesite mucho cuidado. De repente me dicen, sí, pues esta, mira, nada más la tienes que poner agua cada semana y así, pues cada semana se me olvida, ¿no? Hacerlo. Ni con alarma te acuerdas. Ni con alarma me acuerdo. Pero tengo a mi esposo que es muy bueno, que se le dan las cosas, que de hecho rescata, o sea, cuando ya ve algo que no, es que esta ya está toda bien fea, no sé qué, a ver, y ya empieza a cortarle, a cambiarle de tierra, o sea, cosas así que le empieza a dar, ponerle abono. Ya a la mera hora, mira, ya se está dando. Y yo, wow, ¿cómo le haces? Y ya, pues es que, o sea, como que le tienes que tener ese cuidado, ¿no? Esa atención. Realmente yo soy alguien que no conoce mucho de jardinería. Creo que para que algo se te pueda dar,
aunque sea muy fácil tal vez, necesita primero tenerle ese cuidado, ¿no? Esa atención de, ¿le tienes que regar agua? Bueno, pues sí, hazlo, ponle agua. Si no, pues obviamente se va a morir. Yo busqué en el diccionario que era poda. Entonces dice, hecho con cuidado y correctamente, la poda puede incrementar el rendimiento de su fruto, hacerlo de mejor calidad. Esta práctica es esencial para incrementar la calidad en los cultivos. Una poda mal hecha puede pudrir los tallos, interrumpir el desarrollo y hasta acabar con la vida de la planta. Un sinónimo de podar es cortar, limpiar, suprimir, eliminar. Eso, lo que está diciendo ahorita, cortar, limpiar, suprimir, eliminar, muchas veces, como lo estamos viendo con nosotros, duele. Tú sabes que cuando algo se corta, algo ahora sí que se poda, se suprime, se elimina, realmente duele. Y hay un versículo de la Biblia que creo que es como el que más nos podemos imaginar como la poda o los árboles, que es sobre la vid, que está en Juan 15 del 1 al 4. Y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Aquí me gusta porque dice, si una de mis ramas no da uvas, dice, la corta. O sea, si tú no estás dando fruto, lo que va a hacer Jesús es cortarte, es quitar algo, es eliminar, es podarte. Pero dice, si da uvas, si realmente tú eres una persona que dé fruto, entonces lo que hace es la poda y la limpia. O sea, aún así te va a cortar. Aún así, aunque des frutos, lo va a hacer, te va a limpiar y te va a podar. Y también dice, si tú das fruto, es porque Dios pone atención en ti. Él, como ya tú estás dando fruto, entonces Él te poda y te limpia. Él está poniendo una atención especial en ti porque está viendo, mi hija sí está dando fruto, pero ¿qué crees? Quiero que dé más, aún más. Quiero que su fruto, como decía, sea de mejor calidad, que dé más grande sus cultivos para que sea un fruto más grande todavía. Y también otra parte dice, sigan unidos a mí. Eso es lo creo que lo más básico. O sea, una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. Cualquier fruto debe estar bien cimentado en la raíz, porque ahí es donde se alimenta, es donde se sostiene, es donde realmente va a dar su fruto. Nosotros, en este ejemplo que nos dio, nosotros somos las ramas. Tenemos que estar bien agarrados, ahora sí que de la vid, que es de la raíz, para entonces nosotros poder dar fruto, porque Él es nuestro alimento, porque Él es el que nos sostiene. Nosotros solos simplemente no vamos a dar fruto. O sea, si ves una rama tirada no va a dar fruto, ¿no? O sea, para nada. Por más que la quieras pegar, o sea, ya está tirada. Tiene que estar forzosamente en la raíz. Y cuando te podan, cuando te cortan, pues realmente duele. Y a veces nosotros tenemos que pasar por procesos, por circunstancias, por problemas que realmente nos van a doler. Sí. Y que en ese momento no es nada agradable pasar por esos momentos. Dices, es que ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué tengo esto? Pero cuando tú realmente ves antes del proceso, dices, estoy en ese proceso, pero después ya lo pasé, ahora veo el porqué, el motivo de ya entendí por qué tuve que vivir esto, porque todos los procesos son para que des más fruto, ¿no? Esa poda es para que des más fruto, pero como también lo decía, si tu poda está mal hecha, o sea, tú mismo te puedes echar tierra, tú mismo te puedes hacer las cosas mal, decir, es que no me importa, si en este proceso estoy viviendo esta circunstancia,
pero no busco a Dios, sino lo hago por mis fuerzas. Pero no estoy orando y no estoy clamando a Dios, sino simplemente tal vez me tiro al piso y digo, ay, no, pobre de mí, o sea, ya no la voy a poder hacer, ni modo, o sea, la voy a sufrir. Entonces no va a tener ninguna cosa y dice, puede acabar hasta con la vida de la planta. ¿Cuántas veces hemos visto que un problema acaba con la vida de una persona? Sí. ¿No? Tal vez perdiste a un familiar, tal vez haya alguien que se haya ido un familiar y ves a la otra persona que en lugar de verlo como decir, pues es un proceso y me levanto y sigo avanzando, sino tal vez se quedó también esa persona muerta pero en vida. En la depresión. Ajá. La depresión total. O puedes entonces aguantar esa limpia, esos cortes que te está dando Jesús, aguantarlos y decir, Señor, yo no me suelto de ti, yo no me voy a soltar porque voy a dar fruto y ese fruto va a ser mucho mejor del que ya estoy dando. Así es. Pues fíjense que sembré un aguacate, pero yo ya había intentado muchas veces sembrar un aguacate y entonces ya sabes que abres el aguacate, hay un hueso grande y que tienes que ponerle alfileres, ponerle en una agüita y pasa 15 días, pasan 3 semanas, pasa un mes y no pasa nada. No pasa nada con el aguacate. Y yo lo tiraba. Yo veo mucho en nuestra vida en un aguacate. A veces tú crees que estás orando y estás pidiéndole a Dios y estás ahí con Él todo el tiempo y ves que pasa un mes, pasan 2 meses y no pasa nada. Y entonces dices, la oración no sirve, esto no funciona, esto ya no va a dar nada y lo tiras a la basura. Hasta que un día yo dije, me voy a quedar con este aguacate hasta que vea que pase algo. Yo siempre pensé que el hueso del aguacate era la semilla del aguacate. Pues no, el hueso tiene dentro la semilla. Tiene una almendrita, que esa es la que saca la raíz. Entonces el hueso que está tan duro tiene que abrirse, tiene que tronarse, tiene que romper primero para que salga la semilla. Solo la semilla, después viene la germinación, pero tiene que tronarse y el agua es lo que hace. La constancia en el agua ablanda el hueso hasta que se truena. Y no se ablanda de que lo vas a sentir suavecito, pero al final truena. Y mientras nosotros estemos más en la presencia de Dios, mientras estemos más leyendo la Biblia, mientras más estemos sumergidos como ese hueso duro en el agua, vamos a ablandarnos y entonces va a salir esa semilla. Cuando el hueso se abre y la semilla toca el agua, entonces comienza a salir la raíz. Y ya que salía la raíz, yo decía, wow, no, ya está mi árbol de aguacate. O sea, yo ya lo veía, pero grande, dándome frutos, ahora sí. Y empieza a crecer la raíz, y empieza a crecer la raíz, y sigue creciendo la raíz. Y no pasa nada, no crece nada para arriba. Empezó a crecer para abajo, pura raíz. Obviamente ya después de cierto tamaño lo que hicimos fue pasarla a la tierra. La pasé a una maceta pequeña, la pasé a la tierra y seguía creciendo la raíz y no salía nada para arriba. Yo dije, esto ya se echó a perder, ya no funcionó. Pero la raíz seguía creciendo. La cambio de maceta porque yo dije, esto ya está podrido, esto ya no va a dar nada. La saco, le sacudo la tierra para ver qué había pasado, si ya se había echado a perder, si tenía yo que volver a empezar todo. Y me doy cuenta que no, que la raíz ahí seguía y que seguía creciendo hacia abajo. La paso a una maceta más grande y por fin, meses de espera, meses, no me acuerdo cuánto, pero fue mucho, salió una ramita verde. Una ramita. Y dije, no, es gloria a Dios. Sí se dio el aguacate. Pero aún tenía que seguir esperando. ¿Cuánto hay que esperar? Lo que sea necesario. Yo no hice nada para que el hueso se rompiera. Yo no hice nada para que la raíz creciera. Yo no hice nada para que brotara el tallo pequeño.
Y hoy mi planta sigue en mi cocina, ya está en una maceta más grande, ya creció, ya tiene como 20 hojas grandes, frondosas, pero llega un momento en el que lo que he podido observar es que crece y a lo mejor le salen 2 hojas grandes y se detiene el crecimiento. El crecimiento visible, lo que yo puedo ver, porque sé que su raíz sigue creciendo. Cuando la raíz es suficientemente fuerte, salen otras 2 hojas. Y sigue creciendo para abajo. La raíz crece, o sea, el aguacate crece en altura, hacia arriba de la tierra, pero también crece en profundidad, hacia abajo. Así somos nosotros, esa es nuestra vida con Dios. No solamente tiene que ser las cuestiones visibles, sino también en nuestro interior. Cómo está tu espíritu tan arraigado a Dios. Y mientras más tu raíz esté arraigada a esa tierra, que crees más grande, puedes crecer. Más fuerte vas a ser, más fruto vas a tener. Y una vez que creces y una vez que tienes fruto, viene la poda. Ya se le secaron 2 hojas a mi aguacate que tuve que cortar. Sí. Ya le tuve que quitar 2 hojas al aguacate. Y yo dije, no, tardaron en salir tantos meses, ¿cómo le voy a quitar 2 hojas al aguacate si apenas puedo contarle 20? No quería quitarle las hojas, pero estaban secas ya. Ya no les sirven, ya no son para su vida, ya no le dan, ya no le suman y se las tenía que quitar. Así es que se las quité y salieron, no 2, 4 hojas más. Wow. Entonces ya no le salen de a 2, ya salen de a 4. Y cada vez estoy viendo que crece más mi árbol de aguacate. Pero un día vi un vaso con agua ahí junto al aguacate y pues yo dije, es agua sola. Y se le eché a mi aguacate, porque dije, no voy a desperdiciar el agua, ¿verdad? Pues no era agua sola. No lo era. Y cuando mi hija ve, me dice, mamá, era agua de sabor, pero era transparente. Son de esas que te venden embotelladas, ya se las sirve en un vaso. Era de fresa. Y yo, no. ¿Aguacate sabor a fresa? Y yo dije, ¿qué hice? Va a morir mi aguacate. Y entonces lo que hice inmediatamente fue llenarlo de agua para que drenara el agua de fresa. Pero lamentablemente la tierra se llenó de bichitos. Pues como estaba dulce, se empieza a llenar de unos bichitos, unas mini micro hormigas, que de repente yo decía, ¿qué es esto? ¿Y cómo se las voy a quitar? Y creo que también es igual que nuestra vida. A veces hay cosas en nuestra vida que nos están pasando que de repente tú crees que es bueno para ti y dices, esta es agua, me la voy a tomar porque estoy creciendo. Y de repente te das cuenta que no, que era agua de sabor y que eso no le hacía bien a la planta. Entonces, a veces hay cosas en tu vida que tomas, que adoptas, que jalas, que crees que está correcto, que está bien para ti, que va a funcionar, que te recomendó el compadre y que crees que no. No era necesario en tu vida, no te hacía bien y entonces necesitamos medidas para poderte salvar. Y ahí entra Dios. Tiene que haber esa mano poderosa que te salve. Y en este caso, para mi planta fue Google. ¿Qué hago con micro hormigas en la tierra? Y entonces me dijo, pues ponle bicarbonato de sodio. Y entonces pues ahí voy, pongo bicarbonato de sodio. Efectivamente, después de unos días, las hormiguitas o estas cositas que no sé qué eran, estos bichitos, se fueron de la tierra y mi planta sigue creciendo. Pero cuando te equivocas, cuando en tu vida hay algo que te equivocas, cuando hay algo que te está desviando de ese crecimiento, que te quiere desviar y que te quiere llevar al matadero, a que te seques, ahí es cuando tienes que tomar las riendas otra vez y decir, chin, sí me equivoqué, chin, sí, esto no está bien para mi vida. Y entonces decir, Señor, corrige mi rumbo, arréglame. ¿Qué hago? ¿Cómo vuelvo? Y no alejarte de las cosas sanas, de lo correcto, de la palabra, de estar siempre presentes con Él, de cumplir sus preceptos como está escrito, de hacer su voluntad. Entonces es corregir, saber que te puedes equivocar, sí, que va a haber errores, pues sí, que va a haber agua que parece que no tiene sabor y sí tenía. Hay cosas en la vida que te pueden llevar a secarte si no haces nada. Si yo hubiera dejado el aguacate con esos bichitos, ya se hubieran comido las raíces. Entonces, hay que actuar. O podas, o riegas,
o cortas o haces algo, pero ese es el punto, no dejarte. Si tú eres ese árbol, si tú eres esa planta que está pegada a la vid, que estás pegada al tronco, eres esa rama y estás pegada al tronco y no te sueltas de él, ¿qué crees? Tus hojas se van a caer porque llega el otoño y no vas a tener hojas. Pero va a llegar la temporada de dar frutos y vas a dar frutos. Y va a llegar la temporada en la que te van a cortar y vas a tener que quitar amistades, que vas a tener que quitar redes sociales, que vas a tener que quitar malos hábitos, que vas a tener que comenzar con nuevos hábitos y entonces eso te va a costar trabajo. Pero ¿qué crees? Tus hojas van a volver a crecer, van a estar más fuertes, van a ser más grandes y vas a dar más fruto. Pero hay que hacer algo. Si sabes que hay algún error, si sabes que has cometido algo que no debería de hacerse, que puede secar tu planta, tienes que ir con el jardinero y decirle, ¿qué hago? Con el experto, ¿cómo arreglo esto? No dejarlo, porque como tú dices, si lo dejas, la planta se muere. Pueden pasar muchas cosas, tu relación se muere, tu trabajo, tu negocio, puede tener consecuencias que después cuando la quieras salvar ya no pueda ser salvable. Ahora sí que tienes muchísima razón y con el ejemplo que nos pusiste, ¿no? Tan real, pero cómo se refleja en nosotros. Decías que ya tenías 2 hojas, ¿no? Y que esas 2 hojas que no las querías quitar porque pues tardaron mucho en salir. A mí eso sí me llamó mucho la atención porque a veces nosotros pensamos, es que ya estoy dando fruto, o sea, ya estoy bien, ya me salieron hojas, ya estoy completamente bien. ¿Para qué necesito que me arranquen, no? Ya, ¿para qué necesito que me quiten? Pero lo que estamos viendo son esas 2 hojas, pero bien decías, o sea, no vemos la raíz y la raíz mientras seguía creciendo y seguía creciendo, lo que hace esa raíz es fortalecerse, es hacerse más grande, es esa parte que nosotros tenemos que ver. A veces tenemos que quitar cosas de nuestra carne que no nos gusta. Y dices, híjole, esto, pero si tú lo haces, tu raíz va a seguir fortaleciéndose. Exactamente. Tengo un árbol de durazno y este árbol de durazno nunca ha dado duraznos. Pues lo cortamos hasta el tronco, así quitamos todo y volvió a salir, o sea, vuelve a crecer y dijimos, bueno, pues esperemos que ahora sí dé duraznos. No dio duraznos, lo podamos, no dio duraznos, es más, lo quemé porque estaba lleno de bichos. Y volvió a crecer. Cuando yo creía que ya no iba a dar, que ya no iba a crecer, porque lo cortamos así a ras de tierra, volvió a crecer el durazno. Y ya nos ha sorprendido con 3 duraznos. Y crece grande, porque aparte es un árbol grande. Crece grande el durazno, pero ya nos sorprendió con 3 duraznos, que nos los ganan los pájaros, pero ya hay 3 duraznos. Creo que esa resiliencia del durazno me sorprende de la naturaleza. Y Dios también nos enseña, no importa las adversidades de la vida, no importa si tuviste plagas, si te cortaron, si te quemaron, si te raparon, si dejaron solo el tocón, tú vas a seguir floreciendo. Si estás bien agarrada de Dios, vas a florecer y vas a volver a crecer y vas a volver a dar fruto. Las circunstancias no limitan el poder de Dios en tu vida. Creo que hice todo para quitar el árbol, porque aparte me estorbaba para la entrada de la cochera. Y yo dije, pues ya no da fruto, ya lo voy a quitar. Y volvió a crecer, y volvió a crecer. 3 veces volvió a crecer. Obviamente dije, tú te quedas porque es tu propósito de vida estar aquí y vas a dar duraznos. Porque para eso estás. Ya te intenté quitar, las circunstancias te han golpeado de tal forma, pero sigues aquí y sigues vivo. Así es que tienes un propósito. Si sigues vivo, a pesar de todo lo que te ha pasado, dale gracias a Dios porque tienes aún un propósito en esta vida. Si no, ya no estuvieras. Si no, yo ya hubiera podido haber quitado ese árbol de duraznos y no se va. Dios nos enseña con toda su creación. Si Él tiene, y como dice la palabra, si Él tiene cuidado de una planta, si Él tiene el cuidado de un ave, si Él tiene el cuidado de que este árbol, a pesar de todo lo que alrededor pasó, no muriera, ¿qué más va a tener cuidado de nosotros? ¿Cuánto más va a cuidar de nosotros? No importa lo que hayas vivido, que sientas que ya te quemaron, que te cortaron,
vas a volver a florecer porque estás agarrada de Dios. Eso tenlo por seguro. Él va a seguir haciendo de tu vida lo que sea necesario para que florezcas y para que des fruto. Y otra cosa que también veo es que el fruto no es para ti. El fruto no se lo come el árbol, el fruto se lo comen las personas. Cuando yo al guayabo le quito todas las guayabas o lo más que puedo, es más, regalamos y regalamos guayabas porque da muchas, el siguiente año da más y más y más. Las ramas se caen de tantas guayabas y es impresionante cómo Dios ha creado eso en la naturaleza. O sea, yo de verdad siento que el árbol dice, yo estoy dándote las guayabas y si tú las vas a comer, yo te voy a dar más guayabas. Y así es esta parte. Dios te tiene en esta vida para que des fruto, y los frutos son para tus hijos, para tu esposo, para tu familia, para tu trabajo, para tus amigos, para la gente que está a tu alrededor. No son para ti. A veces los queremos atesorar. Mi logro, mi dinero, mi casa, mi coche, mi hijo, mi todo. Y nada es tuyo. Dios te lo está dando para que los demás tengan. Nada te pertenece, todo viene de Él, todo viene de su gracia, todo viene de su favor. Y si no podemos entender eso, creo que estamos llenos de orgullo, porque tendríamos que estar viéndolo a Él y decir, Señor, gracias porque lo que soy, a pesar de lo que he vivido, es gracias a ti. No es por mis fuerzas, porque por mis fuerzas ya me hubiera yo secado, ¿no? Sí, pues ahora sí que hay que pedirle a Dios que podamos dar fruto, el fruto que Él quiere que demos y nunca separarnos de Él, porque como dice, no, separados de mí no, nada pueden hacer, ¿no? Entonces ese es el secreto que nos está diciendo. Si están conmigo, si están ahora sí que unidos a la vid, entonces van a dar fruto y también que vamos a tener que pasar por esa poda, o sea, de una manera u otra vamos a pasar. Ya nada más es de nosotros pasar la prueba o no pasarla, ¿no? Si quieres acabar con tu vida, ¿no? Y de la planta vamos a decir y quedarte seco o quedarte con demasiada agua y entonces por eso te mueres. O realmente dar fruto y cada vez dar un mejor fruto, como bien lo decías, de mejor calidad o dar más fruto a los demás. Entonces, pues eso aprendamos y pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Gracias por seguirnos escuchando. Les pedimos que lo compartan, que le den like. Que se suscriban. Nos vemos.